Con esta, Sí. el doctor Castillo me había dicho que escribieran una hoja con sus nombres, porque según no iban a poder pasar asistencia con esto, pero si ya pudieron, mejor así. Soy Leonel, soy actualmente referente de oftalmología. No tengo problemas si alguno tiene que estudiar o alguna otra cosa de ginecología, por lo que escucho. Lo que no quiero es estar batallando con otras voces que te escuchen al mismo tiempo que yo, ¿ok? Si quieren hacer cualquier otra cosa, que sea en silencio. Y vamos a procurar terminar temprano para que también ustedes puedan dedicarse a sus otras actividades y yo también pueda irme a las mías. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante común, que es conjuntivitis bacteriana. No vamos a hablar sobre las virales. Las conjuntivitis bacterianas es una infección ocular común en todos los grupos de edades. Se clasifica en tres grupos, ahorita vamos a ver, en tres tipos según su duración. Puede ser aguda, hiperaguda o crónica. La forma más común es la aguda. Yo creo que muchos de nosotros hemos visto alguna conjuntivitis aguda. En los niños se considera que las tasas de conjuntivitis bacteriana y viral son similares, y en adultos el 80% de los casos de conjuntivitis infecciosas son de origen viral. Este tema es importante porque muchas veces nosotros vamos a estar en nuestro servicio social, dependiendo de dónde les toque. Si le echan ganas, ya se queda uno por acá en la uni, si no, pues va a estar en un pueblo muy lejos y les van a llegar hasta el 1 o 2% de los pacientes que tienen, que llegan a la consulta de primera vez o consulta de primer nivel. Hasta el 1 o 2% son casos que tienen que ver con conjuntivitis. Aquí nuevamente vemos la clasificación. Podemos ver la conjuntivitis bacteriana crónica, aquí es low, que se presenta de días a semanas, la aguda o subaguda y la hiperaguda. La característica de la hiperaguda es de menos de 24 horas de evolución. También podemos darnos una idea de los principales gérmenes implicados en esto. En la aguda, que es la que más me gustaría que ustedes se les quedara en mente, en la aguda podemos ver que los principales gérmenes es Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus hasta acá abajo. Y en la hiperaguda los principales son dos, principalmente de la especie de Neisseria gonorrhea y Neisseria meningitis. Si ustedes se dan cuenta, en la crónica que está aquí arriba, ¿sí se ve mi cursor? Sí. En la crónica hay varias bacterias, pero lo que más me gustaría que se quedaran de esta es que Chlamydia trachomatis nos da una conjuntivitis crónica. De 3 a 40 casos por cada 1000 personas al año, y pues hasta $590 millones también se ha gastado el año en conjuntivitis en Estados Unidos. Es de 1 a 2% de todas las visitas de atención primaria. Bueno, vamos a empezar ya de lleno con la clase. Ahora sí, hablando de conjuntivitis bacteriana aguda, se caracteriza, cuando nosotros hablamos de todo lo que termina en itis, ya sabemos que es inflamación. Si hablamos de conjuntivitis, pues es inflamación de la conjuntiva. Pero en el caso de una conjuntivitis bacteriana estamos hablando de un proceso infeccioso que nos causa inflamación de la conjuntiva, y en este caso pues infectado por bacterias. Por lo general se transmite de contacto directo con secreciones infectadas, ya ahorita vamos a ver, y las bacterias más frecuentes, como ya habíamos dicho, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus y Haemophilus influenzae, que el Haemophilus va a tener algunas particularidades cuando estamos hablando de niños. ¿Qué es lo que más vamos a ver en estos casos de conjuntivitis? Yo creo que en muchas especialidades hay cosas que son muy aparatosas de repente. Si ustedes rotan por cirugía, cuando rotan por cirugía les va a tocar ver pies diabéticos, Meniere, cosas que huelen muy feo, se ven muy feo. Entonces, de las cosas más feas que tiene oftalmología, pues a veces son las infecciones, las conjuntivitis,
que son un proceso externo, esta no se ve tan fea, ya vamos a ver una que más o menos se ve fea, o las endoftalmitis, que es la infección intraocular. Pero aún así, les aseguro que las infecciones del ojito pues no se ven tan mal como otras infecciones de otras partes del cuerpo. Entonces, ¿qué síntomas va a tener el paciente? El paciente va a decir, oiga doctor, fíjese que pues todas las mañanas se me pone el ojo muy rojo, tengo sensación como que si tuviera arenilla ahí en el ojo, me pica el ojo y empecé a tener secreción. Empezó primero el ojo derecho, pero posteriormente se agregó también el ojo izquierdo, y cuando amanezco mis párpados están pegados, tanto que tengo que pasar un trapito o algo húmedo para que se puedan despegar. Y pues ciertos niños todavía además te pueden referir síntomas sistémicos, pero estos en sí son los principales síntomas que te van a referir los pacientes. En cuanto a los signos, vamos a tener que la visión suele ser normal. Por lo general, cuando estamos hablando de la conjuntiva, recordemos que pues, la conjuntiva no forma parte del eje visual, así que por lo general los pacientes no van a tener afección de su visión. Puede haber edema y eritema palpebral, como ven en la primera imagen, en la imagen superior izquierda. Sin embargo, esto es en casos bastante severos. Puede haber congestión conjuntival, como se ve aquí en la imagen superior derecha. La secreción puede ser acuosa al inicio, o sea, al inicio solamente va a ser como un moquito transparente, que no genera mayor problema, pero con el tiempo se vuelve mucopurulento, o sea, es pus con moco y se ve más o menos así como está en la imagen inferior izquierda o en la imagen inferior derecha. Entonces, aparte de la córnea, recordemos que pues, está la córnea aquí en el centro y al lado está la conjuntiva, que está aquí donde se ven los vasitos pues, rojos. En la córnea pudiéramos llegar a tener afectación, que son como unos infiltrados subepiteliales. Sin embargo, pues no es la principal característica en una conjuntivitis. ¿Qué vamos a hacer entonces cuando llegue un paciente que con estas características empezó a tener el ojo rojo, empezó a tener secreción, comezón, los párpados ya amanecen pegados? ¿Podemos hacer pruebas complementarias? Sí podemos hacer pruebas complementarias, pero no es lo más común. Solamente lo vamos a hacer en casos graves. ¿Qué vamos a pedir en casos graves? Pues una tinción Gram. La tinción Gram lo que vamos a querer identificar principalmente son los diflococos Gram negativos o cualquier otra bacteria que podamos diferenciar a través de la tinción Gram. También vamos a realizar cultivos y antibiograma, principalmente el medio Tyler-Martin, en el cual podemos diferenciar si estamos ante la presencia de una, a ver, ¿ya vieron esto en Gine? Neisseria. Neisseria, muy bien. Si hay Neisseria, entonces lo vamos a poder diferenciar con este medio de cultivo. Puede que estemos en algún momento ante una conjuntivitis que no se sanó después de 7 días, que tampoco es tan grave, no genera mucha secreción, pero el ojo siempre está rojito, siempre anda produciendo un moco transparente. Entonces, en estos casos podemos pedir una reacción en cadena de la polimerasa o una tinción de Giemsa. ¿Alguien sabe para qué es la tinción de Giemsa? Para ver los diplococos. En estos casos de tinción de Giemsa vamos a poder utilizarla para Clamidia trachomatis. En clamidia nosotros vamos a tener una conjuntivitis que no es tan aguda, pero que perdura por el tiempo y nos genera síntomas más allá de. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Le vamos a dar tratamiento o no le vamos a dar tratamiento a este tipo de pacientes cuando les lleguen a la consulta? Bueno, la conjuntivitis principalmente es autolimitada. Muchos pacientes no tienen acceso, sobre todo de colonias remotas, no tienen acceso muchas veces ni a un doctor, ni mucho menos a veces a comprarse los medicamentos. Entonces, lo que pasa es que solita la infección se va a quitar en 2 a 3 semanas. Entonces, nosotros deberíamos de dar tratamiento o no.
Lo que dicen las guías actualmente es que si después de 3 a 4 días la infección no ha sanado, tú puedes darle tratamiento. O si desde el inicio tú ves que hay una infección severa, puedes darle tratamiento. Pero, ¿qué vamos a hacer si nos llega el paciente al primero o segundo día con estos síntomas? Si alguno de ustedes le diera una conjuntivitis y mañana llegan a la consulta con síntomas, secreción, ojo rojo, lagrimeo, comezón, ¿les gustaría que le dieran tratamiento o preferirían estarse así unos días a ver si se quedan? Pues entonces eso es lo que recomiendan también las guías. Aunque se puede ser autolimitada y solita se va a curar, se ha demostrado que si tú le das tratamiento, pues el cuadro se va a resolver mucho más rápido que si lo dejas a ver si se cura o no solito. Entonces, tanto como práctica para sus pacientes, para que sus pacientes mismos digan, ¿saben qué? Voy a regresar con ese doctor, es darle tratamiento y resolverle al paciente, les va a ayudar también a tener una buena imagen ante sus pacientes. En lo personal, yo sí doy tratamiento, pues, en la clínica también damos tratamiento para este tipo de casos, porque no es cómodo para los pacientes estar ahí con secreción, ojo rojo y todos estos problemas. ¿Qué antibiótico podemos dar? Pues puede ser tobramicina, ciprofloxacino, acitromicina, moxifloxacino, cloramfenicol y todos estos que vemos acá. Yo creo que de los que más conocen sería el Tracil, tal vez, y el cloramfenicol. Nosotros de los que más utilizamos es el Tracil o el Sofixin. El nitroco lo utilizamos para casos más graves. Pero bueno, no hay prueba de que algún antibiótico sea mejor que otro. A final de cuentas eso se va a solucionar, tú solo necesitas darle una ayudadita al ojo. Y si nosotros tenemos una conjuntivitis hiperaguda, recordemos que ahorita estamos hablando de la aguda, pero si tenemos una hiperaguda, vamos a dar alguno de estos antibióticos más antibióticos sistémicos. Ahorita vamos a ver. Pues aquí están todos los antibióticos que podemos dar. ¿En qué casos vamos a dar antibióticos sistémicos? Bueno, si nosotros tenemos una infección por gonococo, la Neisseria gonorrea, vamos a tener que hacer uso de una cefalosporina de tercera generación, ya sea intramuscular si no es tan grave, o intravenosa si es muy grave y hay afectación corneal, porque recordemos que Neisseria gonorrea por lo general es una enfermedad de transmisión sexual, que aunque llegue el paciente diciéndonos que su problema es en el ojo, probablemente lo tenga en todo el cuerpo, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar más de ello. ¿En qué otro caso podemos dar antibióticos sistémicos? Cuando logramos aislar el germen en un pues, niño que tuvo conjuntivitis, que no se curaba, le hicimos cultivos y al hacer cultivos sale que el germen es hemófilos influenza, entonces a estos pacientes hay que darle amoxicilina más ácido clavulánico. No sé si ya llevaron otorrino, pero van a ver que cuando hay problemas de la nasofaringe o otitis, y aquí está implicado ya sea hemófilos influenzae, Streptococcus pneumoniae o Moraxella catarrhalis, siempre vamos a dar amoxicilina con ácido clavulánico en los casos en los que no se ve una mejoría por sí sola. Entonces, ¿por qué lo vamos a dar? Pues justamente para prevenir que no haya otitis u otros problemas sistémicos en estos pacientes. Ahora, si el paciente logramos aislar el germen porque lo mandamos a cultivar, porque no sanaba o porque desde el inicio vimos que era algo muy grave, vamos a hacer una conjuntivitis y salió que era una conjuntivitis meningocócica. La meningocócica es por Neisseria meningitidis. Entonces, a estos niños vamos a intentar darles benzilpenicilina o ceftriaxona, porque hasta el 30% de ellos pueden presentar una infección generalizada que puede incluir hasta una encefalitis o problemas más avanzados. ¿Qué otro tratamiento podemos dar a los pacientes? Bueno, podemos darles corticoides. Cuando nosotros tenemos una inflamación en el ojito muy marcada, podemos ayudarle al ojito a bajar esa inflamación con corticoides, recordando que lo principal no va a ser
el tratamiento con corticoides, sino el tratamiento con antibióticos. Sin embargo, en oftalmología existen muchas combinaciones. Si ustedes recuerdan, de los medicamentos que le había dicho de tratamiento estaba el Tracil, el Mifloco y el Sofixin. Bueno, pues hay combinaciones de Tracidex, que es tobramicina con dexametasona, el Sofixin, que solamente era ciprofloxacino, cuando le agregan el DX ya es dexametasona, o sea, ciprofloxacino más dexametasona. El Mifloco solo es como ciprofloxacino, pero cuando le agregan el delta ya es con dexametasona. Y así hay varias combinaciones en oftalmología que crean un antibiótico con un esteroide. Entonces podemos darle al paciente, por ejemplo, Tracidex, una gota cada 6 horas por 14 días. Con los corticoides pues hay que tener cuidado porque, como ustedes saben, tanto sistémicamente, si un paciente se pone a tomar corticoides nomás por nomás, puede tener problemas desde síndrome de Cushing o también en el ojo. Lo que puede causar es que en una persona joven que todavía no tiene cataratas, le puede crear una catarata o una catarata cortisónica, que llamamos nosotros, o también los pacientes empiezan a presentar elevación de la presión intraocular. Por lo general estos efectos no se han visto si se utilizan por menos de 15 días. Entonces, estas combinaciones con corticoides las podemos utilizar por hasta 14 días y pues siempre teniendo mucha seguridad de que nuestro diagnóstico es el adecuado. Si el paciente tiene muchas secreciones, podemos utilizar solución salina balanceada para eliminar las secreciones. En casos que tienen mucha pus, lavado de manos y evitar compartir toallas, esto es esencial. Pues si ustedes ven un paciente que tiene un amigo de ustedes, tiene una conjuntivitis, pues no por jugar ahí vayan a estar abrazando o besando. Y no, yo soy conmigo de verdad porque no tengo miedo a tus enfermedades. No, en serio, sí se puede poner feo a veces la conjuntivitis. Mejor siempre lávense las manos, no compartan toallas, no compartan nada que tenga que tener contacto con la cara de la otra persona. Bueno, esta era la conjuntivitis bacteriana aguda. Si ustedes recuerdan las imágenes, se puede ver así: el ojito rojo, un poquito de secreción. En la mañana el paciente va a amanecer con los párpados pegados. Esto es lo más común. Podemos dar antibiótico, una gota cada 6 horas por unas 14 días. Puede ser antibiótico combinado con esteroide. Y ya. Vamos a hablar de la conjuntivitis hiperaguda. Esta no es tan común. Llegan pocas a la consulta de oftalmología. Entonces, probablemente en la consulta donde nos toque estar a nosotros o a alguno de ustedes en consulta de primer nivel, probablemente no les toque, o probablemente les toque más de lo que llega acá a la consulta, porque recordemos que a veces en los pueblos donde hay mucha marginación, poco acceso a los servicios de salud, podemos presentar mayores problemas de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, esta es una conjuntivitis gonocócica hiperaguda. Esto es de las cosas más, pues, en oftalmo, de las cosas que se ven un poco más aterradoras, por así decirlo. Muchas veces apesta. Si llega el paciente al cuarto y tú ya sientes que algo huele mal. Esto no es tan común y cuando ustedes lo vean, pues lo van a reconocer rápido, ¿no? Y probablemente lo mejor en ese caso sea, ¿sabe qué? Vaya a oftalmo, esto es algo grave, no debería de quedarse solo en el primer nivel. Pero como les digo, gracias a Dios esto no es lo más común. En la conjuntivitis hiperaguda, que por lo generalmente es por un gonococo, hay un inicio explosivo, la progresión es muy rápida, o sea, en menos de 24 horas el paciente ya tiene esta secreción copiosa, quemosis severa. La quemosis es esta inflamación de la conjuntiva. Si ustedes logran ver en esta imagen, la conjuntiva es esta parte que está aquí sobre la esclera, que es la parte blanca. Por lo general es una membrana que nosotros no alcanzamos a ver su elevación, pero en este caso, miren cómo la conjuntiva se sobreleva, se reumatiza, se llena de eritema. Entonces, vamos a tener la secreción, la quemosis, el edema palpebral y la hiperemia conjuntival marcada. El problema de los pacientes que tienen una conjuntivitis
hiperaguda es que se empieza a afectar la córnea. Y la córnea, aunque se afecte la córnea, sí ya es algo, pues ya de más cuidado, porque nosotros en nuestro eje visual pues tenemos a la córnea hasta adelante, que es transparente, luego cristalino, y hasta atrás pues la retina, ¿no? Si la córnea se empieza a afectar, pues ya el paciente puede presentar grandes problemas de visión posteriormente, o en este caso, por ejemplo, el paciente está teniendo un adelgazamiento progresivo, en este caso hasta una perforación en la parte, pues ahí donde les estoy señalando, que el tejido uveal, o sea, es el iris, está mostrando una exposición para tapar ese defecto, esa perforación que tuvo. Puede ser algo muy grave, así que por eso si ven una conjuntivitis hiperaguda, mejor mándenlo a oftalmología lo más pronto posible. Entonces, como les digo, en ella puede haber queratitis, que es la inflamación de la córnea, y muchas cosas antes de perforación corneal, pero puede llegar hasta perforación corneal si no se trata. Estos pacientes pueden también tener una linfadenopatía preauricular y membranas conjuntivales. Como ya habíamos platicado, pues esto está causado principalmente por Neisseria gonorrea. También vimos en la tablita del inicio que puede estar causado por Neisseria meningitidis, pero menos común. ¿Cómo se transmite? Pues es una transmisión directa desde los genitales a las manos y luego a los ojos, o también de una madre a un neonato durante el parto vaginal. ¿Qué vamos a hacer con los pacientes que tengan una conjuntivitis hiperaguda? Bueno, este es pues, principalmente para los oftalmólogos o los infectólogos. Terapia antibiótica sistémica con ceftriaxona. Dependiendo si hay involucro corneal o no, va a ser intramuscular o intravenosa. Y aparte le vamos a dar tratamiento con acitromicina. Como va a tener mucha secreción, demasiada secreción, vamos a utilizar solución salina balanceada para limpiar esa secreción copiosa, y en casos severos podemos también, aparte de la terapia antibiótica sistémica, podemos utilizar antibióticos tópicos como una erythromicina o cualquier otro de los que les mostré antes. Entonces, un resumen, la conjuntivitis puede ser aguda, hiperaguda o crónica. Ahorita vamos a ver algo de la crónica. En agudo, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae. En este último hay que tener cuidado si se presenta en niños, que nos puede causar otitis media, y en adultos nos puede causar una enfermedad pulmonar crónica. ¿Se necesita cultivos en una aguda o tinciones? Pues no, ya dijimos, no se necesita cultivos, solamente si el paciente no sana, ya le dimos tratamiento y no sana, podemos mandar a hacer cultivos. Si es un caso que desde el inicio vemos que es muy grave, le podemos mandar a hacer cultivos. O si el paciente es un paciente debilitado, que tiene diabetes o inmunodeprimido, o que, pues como ya dijimos, no responde al tratamiento. ¿Qué antibiótico le vamos a dar? En gotas, cualquiera. Y vamos a dar antibiótico por oral, o sea, vía oral, si es por Haemophilus influenzae en niños. La hiperaguda puede ser por Neisseria gonorrea, lo más común, o la meningitis, que es un poco menos común. Como van a llegar y de que en menos de 24 horas tienen mucha secreción, a estos pacientes sí o sí les vamos a hacer cultivos, vamos a utilizar ceftriaxona. Si no hay afectación corneal, va a ser vía intramuscular. Si hay afectación corneal, vía intravenosa por 3 días, cada 12 horas, abundante irrigación y antibiótico tópico cada 1 o 2 horas. Bueno, y vamos a ver algo rápido de conjuntivitis crónica. La conjuntivitis crónica es aquella que dura más de 3 semanas. Por lo general está asociada en el mundo desarrollado, en países desarrollados, está asociada a una blefaritis crónica. ¿Qué es una blefaritis?
nosotros en nuestra piel, de nuestros párpados, tenemos, bueno, toda nuestra piel, todo nuestro cuerpo, pero también en el área de nuestros párpados tenemos muchas bacterias que son comensales. Dentro de ellas están los estafilococos aureus. Es normal que vivan ahí, lo que no es normal es que sean demasiados, que proliferen demasiado. ¿En qué caso proliferan demasiado? Bueno, cuando no tenemos una adecuada higiene de nuestros ojos, o bueno, en este caso de nuestros párpados. Empiezan a proliferar estas bacterias que son el Staph aureus, empieza a proliferar y empiezan a producir dentro de sus secreciones, se forman estos collaretes. Los collaretes muchas veces no se ven, así si tú ves a una persona de cerca no lo ves, hasta cuando ya lo pones en la lámpara de hendidura se nota muy rápido. Pero los collaretes son el peor, el menor de sus problemas. Estas bacterias proliferan, producen unas lipasas, y estas lipasas hacen que la secreción de las glándulas de Meibomian, que son lípidos, se hagan tan espesas que las glándulas se ocluyen, y al ocluirse las glándulas nos forman orzuelos, nos forman chalaciones, nos generan ojo seco porque nuestro ojo no está lubricado, eritema. Entonces, estas bacterias que es normal que estén ahí hasta cierto punto, cuando proliferan demasiado nos causan una inflamación del párpado que se llama blefaritis. Entonces, ¿sí estaban viendo en la pantalla las pestañas? ¿No? A ver. Ahí está. Así se ven las pestañas que tienen una blefaritis y que tienen proliferación de estafilococos aureus en su párpado. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque entonces nosotros podemos presentar una conjuntivitis crónica. Esta conjuntivitis crónica en el mundo desarrollado está asociado a la blefaritis anterior, que es por Staph aureus, o a una blefaritis angular vinculada a Moraxella lacunata. ¿Cómo se soluciona esto? Cuando nos llegan pacientes con este tipo de blefaritis, con los collaretes ahí en las pestañas, siempre les decimos que hay 3 medidas. Les podemos dar antibiótico, les podemos dar lo que queramos, pero al final 3 medidas son las que nos ayudan principalmente a que estos pacientes no tengan esa acumulación de desechos en sus pestañas, que no tengan sobrepoblación de Staphylococcus aureus. Las 3 medidas son compresas de agua tibia, te pones con un trapo limpio, con agua tibia, te los pones sobre los ojos de 5 a 10 minutos. Posterior te quitas las compresas y te haces masajes. En el párpado de abajo te haces un masaje hacia arriba, como intentando exprimir tu párpado, purgarlo, por así decirlo. Te haces un masaje como si fuera un rodillito hacia arriba, y en el párpado de arriba un masaje hacia abajo. Posterior, también le recomendamos a los pacientes que compren shampoo de bebé, principalmente para que no les ardan los ojos si el shampoo entra en contacto con la superficie corneal. Pero si no, con el shampoo que ustedes utilicen, hacen un poco de espuma y se talla las pestañas. No es un tallado así de fuerte, sino es despacito. Solo sientan ahí los pelitos de la pestaña, y esto nos va a ayudar a disminuir la población de Staphylococcus aureus, disminuir la cantidad de enzimas que producen, disminuir todos los demás sintomatología que nos genera. Entonces, si nosotros tenemos una conjuntivitis crónica asociada a una blefaritis, pues le vamos a dar probablemente al paciente medidas de higiene. Pero lo que más nos preocupa es la Clamidia trachomatis, que en áreas rurales, en países de desarrollo o en desarrollo, nos puede causar algo que se llama tracoma. Nuestro querido México, ¿qué es? ¿Es un país desarrollado o un país en vías de desarrollo? Pues la verdad es que sí depende. Por lo general el mundo nos ve como un país en vías de desarrollo, y la verdad es que en muchos aspectos sí lo somos. Y sí, en muchas poblaciones, incluso aquí en Nuevo León, que es de los estados pues más avanzados, por así decirlo, tenemos tracoma. Hay pacientes que tienen tracoma en poblaciones marginadas, ya ni se diga en Chiapas. Yo soy de Chiapas, no sé, pero en Chiapas todavía hay más índice de estos problemas. Entonces, en ese aspecto estamos en vías de desarrollo.
Sin embargo, también tenemos blefaritis crónica asociada a Staphylococcus aureus, que es la que les decía que por no lavarse las pestañas o no tener una adecuada higiene de nuestros párpados. Entonces, pues tenemos de las dos. La primera, la causada por Staphylococcus aureus, se soluciona si simplemente nos lavamos la cara. También puede haber, la clamidia nos puede ocasionar otros problemas, que es una conjuntivitis folicular, que ahorita vamos a ver. El tracoma, que es el principal que quiero que se aprendan de la crónica, está causada por clamidia trachomatis, los serotipos A, B y G. Está relacionado con pobreza, hacinamiento, higiene deficiente. En poblaciones marginadas también se ha visto que hay ciclos de reinfección en comunidades vulnerables. Los pacientes tienen clamidia, las secreciones que producen muchas veces tienen contacto con el agua que ellos mismos utilizan, que tienen acumuladas en tambos, en lagunas, en lo que sea. Entonces se produce un ciclo vicioso de reinfección. El tracoma es una respuesta inmunológica crónica de una respuesta de hipersensibilidad retardada tipo 4. Y pues en la transmisión encontramos a la mosca como vector, secreciones oculares o nasales. ¿Qué vamos a encontrar en pacientes con tracoma? Vamos a encontrar una conjuntivitis mixta. Mixta se refiere a que va a tener folículos y papilas. No sé si lo recuerden, pero no es tan relevante para esto. Pero se ven unas bolitas aquí en la conjuntiva, que les podemos llamar folículos o papilas, dependiendo de dónde se encuentre el vaso nutricio que está en estas reacciones foliculares o papilas. Puede haber secreción mucoporolenta, pero como esto es crónico, no es una secreción muy marcada, no es como que el paciente venga y tú notes ahí el poco de secreción, porque justamente es tan poquito que hace que el paciente no vaya a la consulta, no le molesta tanto, y tomando en cuenta que probablemente son pacientes que viven en no sé dónde, lejos. Entonces, los pacientes casi no llegan, no son tanto los síntomas, tienen secreción pero no tanta. El problema es que nos puede dar una queratitis, que ya dijimos que es una inflamación de la córnea, principalmente en superior, y esta queratitis hace que crezcan vasos arteriales hacia la córnea. Esto nosotros lo conocemos como un panus corneal. ¿Qué pasa cuando crecen vasos hacia la córnea? ¿Alguien sabe? Sí, exacto. La córnea necesita no tener vasos para ser transparente. Si crecen vasos, pues esa parte de la córnea ya no es transparente y nos generan problemas en la visión. Aparte de toda la sintomatología de dolor, recordemos que la córnea también es el tejido humano que más inervación tiene. Entonces, cualquier cosa que le pase a la córnea lo siente rapidísimo. Y esto principalmente se presenta en niños preescolares. Vamos a encontrar muchos síntomas. Pueden haber aquí como cicatrices, son estas líneas blancas en la conjuntiva, o grandes cicatrices congruentes como esta línea que se ve acá, que le conocen como línea de Aro. Afecta a toda la conjuntiva, especialmente a la conjuntiva tarsal superior. Hay veces que nos generan inflamaciones en la córnea. Esta inflamación en la córnea, cuando sana, deja unas fosetas que se llaman fosetas de Herbert. El problema es que nos genera tanta inflamación en la conjuntiva tarsal que el párpado, por ejemplo, ustedes imagínense su párpado, la parte de adentro de sus párpados está recubierta por algo que se llama conjuntiva tarsal. Si esta se empieza a cicatrizar, entonces el párpado cambia de posición. Por lo general está así el párpado, y cuando cicatriza ahora el párpado está apuntando hacia adentro. Eso se conoce como entropión. El problema de eso es que las pestañas ahora, que deberían de estar apuntando hacia afuera, ahora están haciendo contacto con tu córnea, y al hacer contacto con tu córnea te genera cicatrices, te genera ceguera, y de hecho el tracoma es la principal causa de ceguera irreversible, pero también evitable, porque hay otras causas solamente de ceguera irreversible, pero la primera causa de ceguera irreversible evitable en el mundo. Puede causar muchas cosas.
El diagnóstico es principalmente clínico, pueden hacerse estudios de enzimoinmunoanálisis o pruebas complementarias como las que ya habíamos visto de una tinción. Existe una clasificación, pero lo que vamos a ver es que la OMS lanzó una estrategia que se llama estrategia SAFE, que la S es de surgery, que significa cirugía, para corregir la triquiasis y el entropión. El entropión ya les dije que es eso de que los párpados cuando se cicatrizan ahora están apuntando hacia adentro, eso se llama entropión. Y la triquiasis es que las pestañas normalmente están apuntando hacia afuera. Cuando crecen apuntando hacia adentro, también eso se llama triquiasis. Entonces hay que hacer cirugía en estos pacientes para corregirle esos problemas y no le generen cicatrices en la córnea. Hay que darle antibióticos, hay que hacer higiene facial y hay que realizar mejoras ambientales. Todos los pacientes o todas las comunidades deberían de tener acceso a agua potable, saneamiento y control de moscas. Bueno, vamos a dejar ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Sí. Si no hay preguntas y dudas, lo vamos a dejar ahí por el día de hoy. Ya. Lo voy a convertir a HTML. PDF y se las mando a alguien. No conozco a nadie. Aire. Bueno, ¿quién es el jefe? Ángel.